Craddock y sus 579 socios, así como más de 800 trabajadores de Cooper Tires, presentaron denuncias penales y demandas laborales por el delito de fraude y la violación de derechos humanos, señalando al expresidente de la cooperativa Jesús Torres Nuño y otras empresas. Recopilamos algunas de las voces de las y los afectados. Las siguientes son opiniones reales de las personas afectadas por Cooper, Hoy Goodyear y Jesús Torres. Al finalizar la huelga, los trabajadores fueron informados por la directiva sindical que se les pagarían los salarios caídos acumulados durante el conflicto con el 50% de la propiedad de la planta de neumáticos. Sin embargo, todo era mentira, fueron dueños del 100% desde el principio. Lo que nos dijo es que en ese entonces nuestra lucha había durado 3 años y meses, en cual habíamos tenido un logro y que la planta nos iba a pagar nuestros sueldos caídos y el 50% de la planta que habíamos ganado. Siempre nos hizo saber que nosotros éramos del 50% nada más, que necesitaba un aliado quien nos pudiera ayudar con el otro 50% para que se levantara esa fuente de trabajo. Nos hicieron saber que Yanti System era ese aliado, que él iba a poner el otro 50%. Cuando nos presentaron a inversionistas del Bajío como posible socio, nos presentaron a una empresa que tenía mucho dinero, que tenía mucha historia dentro de la venta de llantas, que tenía mucho conocimiento y que tenía una muy amplia gama de una cartera de clientes. Salieron de la nada porque de repente pues no supimos que nomás son los inversionistas y hasta ellos mismos en una ocasión sí hasta nos levantaban la voz a nosotros, porque ellos decían que pues, tenían más preparación que nosotros, porque nosotros éramos simples obreros y ellos tenían otra preparación más alta. Cuando optamos por asociarnos con Yanti System, nos dijeron que Yanti System se iba a encargar de vender toda la llanta que se construyera, es decir, que íbamos a ser socios a partes iguales, el 50 y 50% con Yanti System, lo cual al parecer hasta estos momentos nunca sucedió. Yanti System parece que para mí fue un prestanombre nada más. Pues ellos venían muy vestiditos, muy bien presentables. Ellos en ese tiempo traían un carro, un Jaguar. Y creímos y le dimos la confianza a Jesús Torres. En cual firmamos un montón de papeleos y todo eso, en cual hablaba de un acuerdo marcos que nunca llegamos a ver, que porque estaba muy delicado ese acuerdo marcos. Solamente él lo conocía y lo manejó siempre como él quiso. Porque era una cosa que podía uno decirlo acá a la gente o darlo a conocer y que era una cosa muy delicada. Todo el tiempo todos sentíamos que nos estaban ocultando información porque cuando alguna persona pedía información y era muy tajante en estar pidiendo cierta información, veíamos todo el tiempo que siempre había represalias contra esas personas. Obviamente era para mantenernos a los demás callados. Los argumentos que Jesús Torres nos daba para no darnos información era que la información que él tenía o ellos tenían en su momento era peligrosa y podría ser contraproducente que se regara la información porque todo el tiempo nos dijo que era peligroso. Solamente fue una asamblea ya al final solo para notificarnos que habíamos ganado el 50% de la empresa. Jamás vimos que el personal de inversionistas del Bajío tuviera esa capacidad que tanto nos presumieron. Alrededor de los 15 años siempre nos hicieron creer que la empresa era el 50% con puras mentiras, cuando en realidad pues la empresa al paso de los años nos hemos dado cuenta que nos corresponde el 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre desde que se constituyó la compañía o la empresa, la cooperativa, Jesús Torres Nuño nos defraudó con el 50%.
Nos decían que el sindicato tenía que desaparecer por temas legales, que no era conveniente seguir teniendo un sindicato por temas de demandas, asuntos legales, que tenía que desaparecer. Todo el tiempo nos dijo eso. Pero al transcurso del tiempo y la fregada, vimos cómo nosotros, los trabajadores, pues nos estaban quedando abajo y gente que ni siquiera había luchado tenía mejores puestos y todo eso. Entonces ya comenzamos a dudar de que no éramos dueños de la planta. El convenio marco firmado por Jesús Torres y ocultado a los trabajadores, los hacía dueños del 100% de la planta de neumáticos. Una huelga que implicó 3 años de una dura lucha fue culminada con un fraude, que aprovechó la buena fe de los huelguistas y sobre todo, de su necesidad de tener una fuente de ingresos después de tan duro proceso. Sin embargo, el calvario de los trabajadores apenas daba inicio, además de haber sido defraudados, comenzarían ahora a vivir el yugo de los intereses transnacionales, y la colusión de quien había sido su líder. Engañados sobre su participación en la propiedad de la planta de neumáticos, los socios de Tradox se reincorporaron como empleados en la recién constituida Corporación de Occidente, hoy filial de Goodyear Tires. Con ello iniciaría un periodo de 15 años de negación de derechos y explotación laboral que afectaría a un total de 1.400 personas. Para mejorar las ganancias de la transnacional Cooper Tires, Jesús Torres encabezó un mecanismo ilegal a través del cual se omitió el pago de cuotas de seguridad social IMSS e Infonavit. Asimismo, evadió el pago de utilidades y bloqueó la posibilidad de que los trabajadores constituyeran un nuevo sindicato para la defensa de sus derechos. Todo esto a través de una empresa fraudulenta, Proem. Proem fue creado para no tener problemas fiscales. La idea probablemente era evadir impuestos. El argumento que Jesús Torres nos decía todo el tiempo para no darnos de alta bien ante el Infonavit, ante el IMSS, todo el tiempo era que no teníamos el derecho por ser copropietarios de la empresa. La directiva nos decía que era para evadir impuestos, cotizaciones ante el seguro. Infonavit no cotizaba ni un solo 5, porque no teníamos derecho, que las cooperativas no tenían derecho a Infonavit. Nos hacían saber que éramos socios de Trado, pero trabajábamos para Corporación de Occidente. Nos hacían saber que nunca teníamos ese tipo de cotizaciones para el Infonavit y para ninguna dependencia de la que nosotros estábamos esperando ese favor, ese favoritismo pues para el día si llegábamos a nuestra pensión. Porque nos hacían saber que con una cooperativa era parte de que no tenía que estar asociado al Infonavit o al IMSS o al Afore. No lo cotizamos porque Jesús Torres en las asambleas decía que no estaba dentro de las cooperativas el cotizar el Infonavit, que los cooperativistas no teníamos ese beneficio para hacernos acreedores al Infonavit o en su momento las cotizaciones que veníamos arrastrando, pues irnos emparejando con ellas, y no, en ningún momento nos lo permitió cotizar. Nosotros nunca vimos ningún beneficio para poder incrementar nuestro Infonavit y poder tener una casa en la que, pues por ley que nos toca, pues, tienes que hacerte acreedor a poder adquirir una vivienda por préstamos de que quiero fincar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pues, pero Infonavit nunca lo vimos reflejado en nuestras cuentas. De hecho, no teníamos ni recibo de nómina como para decir que estaba allí desglosándose el Infonavit. Durante el tiempo que estuve yo laborando dentro de la planta, no percibimos utilidades. También eso era algo que les tocábamos en las pocas asambleas que tuvimos. Y la realidad es que nunca percibimos utilidades. Entonces el dirigente, no sé quién era el dirigente del Infonavit, le dijo: mira, Chuy, en lugar de que andes peleando el dinero ese
para devolvérselo a tu gente, mejor paga el Infonavit a tu gente, que es lo que debes de hacer, para no dejarlo desprotegido. Yo siempre les dije a mis compañeros, cuando entrábamos a las asambleas, siempre estaba dos enlistados, en cual uno era para la junta de trado, de los cooperativos de nosotros, y otro era para PROEM. Y yo siempre les dije a mis compañeros, no firmen la de PROEM, no firmen esta, porque esta no es junta de PROEM, esta es junta de nosotros los cooperativistas. Y él hacía firmar a la gente, la de nosotros no era obligatoria, nosotros la firmábamos, pero sí obligaba a que firmara la de PROEM. Pero nos hacían saber pues que teníamos que firmar dos hojas, una en blanco y otra para trado. De PROEM nunca tuvimos una asamblea así, nunca tuvimos una asamblea de PROEM. Siempre fue manipulada por Jesús Torres y obviamente sus achichincles. Nunca tuvimos acceso a la información de PROEM. Siempre él nos decía lo que quería que supiéramos. Jamás se hizo ninguna asamblea para reunirnos en asuntos de PROEM. Siempre fueron asambleas formadas por trado, no por PROEM. Jamás en la vida, jamás en toda la existencia de la cooperativa se hizo una asamblea para PROEM. Durante 15 años, la empresa PROEM, constituida como una sociedad cooperativa simulada y fraudulenta, sin bienes, ni recursos, ni capital, sirvió para ocultar relaciones laborales y generar importantes beneficios económicos en favor de la transnacional Cooper Tiles, hoy, propiedad de Goodyear Tiles. Los perjuicios sufridos por los trabajadores se calculan actualmente en 8.000 millones de pesos. Para lograr su cometido fraudulento, PROEM debía hacer pasar a los obreros como prestadores de servicios, quitándoles el carácter de trabajadores para que, quedando fuera de los esquemas de seguridad social y derechos laborales, se generaran millonarios e ilegales beneficios para quien en realidad tenía el control de la compañía. Cooper Tiles, hoy filial de Goodyear Tiles. Dentro de la planta todo el tiempo nos hicieron sentir como trabajadores. Nos decían, dentro de la planta ustedes son trabajadores. Nos metían en cintura, todo el tiempo tuvimos problemas con la administración y solamente nos escuchaban, pero nunca nos resolvían nada. Nos decían, en sus juntas son socios, pero aquí dentro de la planta ustedes solamente son obreros. Pues la verdad, nunca me sentí como un socio porque siempre estaba amenazado, presionado, muy humillado. Me sentía muy impotente. Me hicieron muchas veces, me castigaron demasiado a la vez que pedía yo o reclamaba por mis derechos. Fue para mí una pesadilla muy grande y para mi familia. Me castigaron con mi salario, me castigaron como unos 10 años no me pagaban mi salario cada semana. En una asamblea le reclamé que qué pasaba, que nosotros éramos socios, ¿verdad? Que por qué nos trataba así. Le dije ahí en la asamblea, la verdad, yo sentí la necesidad de decirle porque, pues, de qué otra manera le hacía saber. Entonces, al día siguiente que le reclamé eso, ya no vi mi salario completo, porque en realidad pues no teníamos derecho a expresar o pedir rendición de cuentas, porque siempre amenazados. No me sentía como dueño, me sentía casi como contratista, porque no nos hacían caso. En algunas ocasiones íbamos con Jesús Torres a pedirle que mejores condiciones de trabajo, porque pues las producciones que nos tenía él eran muy altas. No teníamos ni voz ni voto. Siempre fuimos como esclavos, sumisos,
a lo que ese señor decía. Pues como socio yo nunca me sentí, porque siempre nos trataron como obreros, o peor que obreros, porque te traían en friega. Eran 8 horas de trabajo que te traían en friega, y tú como socio, cuando levantabas la mano, no te hacían caso en lo absoluto. Mi trato en la compañía Corporación de Occidente siempre fue de obrero, no de socio. Y siempre nos hicieron ver así, porque siempre que les mencionábamos que éramos socios, decían que éramos trabajadores para pisotearnos nuestros derechos, que siempre lo hicieron durante los 15 años. Yo creo que entre Jesús Torres y Cooper siempre hubo un contubernio entre ellos, mañosamente. No sé qué arreglos tendrían exactamente, pero para mí fue siempre un fraude entre Cooper y Jesús Torres. Inclusive en los documentos que tenemos, que cada quien tenemos como aportación, como socios, ahí dice que nadie puede ser un socio mayoritario del 50%, independientemente de que nos robó el 50%, Jesús Torres Nuño, ahí mencionaba que jamás ninguna empresa podía ser o un socio el 50 más 1, cuando él en su momento, no sé de qué altimaña se valió para venderle el 8% a Cooper y posteriormente con los años venderle toda la compañía, con puras mentiras. Ganaron porque manipularon todas las elecciones, las manipularon al 100%, hicieron un desastre con toda su gente, acomodaron todo, boletas, yo las veía cuando las estaban echando, muchos que se prestaban para participar. Siempre manipulaban las asambleas de esa manera o salían corriendo cuando ya veían que en realidad iban a perder, salían corriendo. Al siguiente día que vio que estaba perdidamente completo en las elecciones, al siguiente día salió con que le vendió el 8% más de las acciones y dejándonos en un 42% a nosotros. Ahí vi cuando esa aliación con Cooper y Chuy estaba encaminado a hacernos saber que nosotros nos tenían que oprimir, nos tenían que acabar y teníamos que saber que el patrón más fuerte era Cooper. Hacernos saber que Cooper era el poderoso. Los jefes y directivos de empleados de confianza trabajaban para Cooper. Ahí la gente de Cooper siempre tuvo los mejores puestos que nosotros. Siempre tuvo mejores prestaciones, mejor para todo. Cooper era el que manejaba ahí. Porque todo lo que la Cooper se decía era lo que se hacía. Nosotros como socios no teníamos voz ni voto en lo absoluto. Si la Cooper decía, se va a trabajar el domingo, tenías que ir a trabajar el domingo. Cuando teníamos asambleas, nos decían que si no hacíamos las cosas, Cooper se iba a retirar, que ya no iba a invertir. Era de la forma que nos amenazaban. El jefe real de la planta, a mi punto de vista, era Cooper. Era Cooper el que movía los hilos de todos. Porque de hecho fuimos en ocasiones con Jesús a decirle que pues nosotros éramos los dueños del 50% y él nos mandaba prácticamente por un tubo. Todo el tiempo Jesús Torres estuvo del lado de Cooper. Nos hacía pensar que estaba con nosotros, pero todo el tiempo estuvo del lado de Cooper, todo el tiempo, y así lo sentíamos. Todo el tiempo la gente que trabajaba para Cooper, todo el tiempo buscaba la manera de exprimirnos como trabajadores. Si nos sobraban 10, 15 minutos, buscaban la manera de que estuviéramos en la máquina, de que estuviéramos produciendo y buscando la manera de que tuviéramos el menos descanso posible. Y trabajaban excesivamente horas de tiempo extra. Muchos jóvenes se aventaban hasta 2, 3 turnos diarios. A veces ahí se quedaban sin dormir. A veces
pues yo los veía muy mal a todos, físicamente, mentalmente, moralmente. Siempre dijo que él eso estaba muy bien, que él estaba bien porque la planta tenía que subir producciones, que ya en un tiempo más adelante se normalizaría todo, del cual nunca lo vimos. Sí nos exigía las producciones porque él decía que la planta tenía que aumentar las producciones. Incluso en una ocasión llegamos a fabricar 23,000 llantas, que fue un logro para Jesús Torres y para Cooper. Nosotros estábamos casi con el yugo, nos tenían con el yugo en el que teníamos que fabricar las llantas y estábamos en unas producciones que anteriormente a un principio era el 75% y fueron subiendo al 80, al 90, al 100 y del 100 se disparó al 120, del 120 subió al 135 y del 135 subió hasta el 150% de producción para nosotros, cosa que ni una máquina te puede hacer el 100%. Ahora, labor hombre no es imposible que las hagas. Cooper estuvo al mando con Servando Orozco, el cual siempre nos trató con la punta del pie. Siempre nos decía que teníamos que hacer más producción. Muestra del carácter patronal de Corporación de Occidente, y de la realidad simulada y fraudulenta de Proem son los más de 300 despidos que de manera ilegal e injustificada se dieron durante el año 2018, situación que dejaba en claro la realidad de la situación de los socios Tradoc, verdaderos trabajadores al servicio de la transnacional. Esos despidos que hubo fue porque Jesús Torres así lo dijo, así lo quiso, porque no sobraba gente, al contrario, faltaba gente. Él de hecho implementó las 12 horas, la jornada de 12 horas para los jóvenes que no eran socios, que habían entrado. A ellos les implementó las jornadas de 12 horas. Jesús Torres dijo, pues vamos a ver cómo le hacemos para implementar esto y quitar la jornada de 12 horas. En eso lo abordó Osni y le dijo, espérate, pero es que tú no tienes nada que hacer con esto de las jornadas, porque eso lo tenemos firmado tú y yo, ya lo firmamos. Entonces no tenemos nada que hacer, ni que negociar, ni nada que hacer. Eso ya está puesto y si no lo quieres hacer, pues van a salir 350 gentes fuera. Siempre los corría porque siempre se sintió dueño él. Jesús Torres Nuño siempre se manejó, ni siquiera se manejó como socio, más bien se manejó como dueño. Él corría a quien quería y a quien se le ponía enfrente. Si alguien le reclamaba algo, era su enemigo y trataba de correrlo o hacerle la vida de cuadritos en el trabajo. Los efectos más deplorables de los fraudes y simulaciones causadas por Proem en beneficio de Cooper Tires se resintieron por las decenas de trabajadores que sufrieron enfermedades o accidentes de trabajo, que fallecieron y dejaron a familias desamparadas con pensiones miserables producto de la violación de derechos laborales. Y cuando él fallece, pues, tenía 9 años trabajando en la fábrica. Cuando él fallece, pues nos dimos cuenta que pues lo tenían cotizando con bien poquito. De hecho, me quedó una pensión de 3,800 pesos, que hace 5 años, ahorita ya aumentó como 4,400, 4,500 es lo que me dan ahorita. Creo que no tenía ni Afore porque cuando me pensionaron a mí no tenía Afore, tenía muy poquito dinero. Entonces, no, ni el Afore ni Infonavit. Me preguntaban, ¿tiene Infonavit? Y yo, no, pues no, ni el Infonavit, ni el Afore, ni nada. Entonces dices, pues, ¿de qué me agarro? ¿De qué voy a vivir? ¿O cómo voy a pagar todo lo que se me viene encima? Y sí se me hace injusto todo lo que pasó, porque la verdad no se pusieron a pensar lo que podría pasar en un futuro, como las personas que perdieron una extremidad,
como jamás pensé pues, que mi esposo me fuera a faltar. Y sí hay más, y yo solo tengo un hijo. Y ellas, entonces lo que digo, hay una que tiene 3 hijos, 4 hijos, y somos jóvenes. Y, o sea, hubo una injusticia, esa lo que mejor estamos pidiendo o estamos peleando, esa injusticia. Porque ellos trabajaron, dieron su vida en la empresa para que al final nosotros ahorita no tengamos relativamente nada. Yo al momento de cotizar lo de la pensión, me daban 3,300, que me especificó la persona que me lo dio que iban a ser 402 pesos por cada niño. Tengo 3 niños y 1,800 para mí. Entonces iban a ser 3,300 hace 5 años. Hasta ahorita solo me ha aumentado a 3,900. Yo pensé que era una pensión de por lo mínimo, por lo que él ganaba, de no sé, 12, 14 mil pesos. Cuando nos dieron la noticia de que nos iban a dar 402 pesos por cada niño y 1,800 míos, que generaba una pensión de 3,290, casi los 3,300. A la fecha de horas ya va para 5 años. Yo recibo una pensión de 3,900 pesos y es una cosa de la que se me hace injusta porque tengo 3 niños y la verdad no alcanza. Tengo un niño que requiere más atención médica y la verdad pues se me hace una burla esa pensión porque por la verdad tenemos que tener doble trabajo para salir adelante, considerando que ellos ganaban hasta 8,000 pesos por semana y nos dan una pensión de 3,900. Había semanas que él rayaba hasta 8,000 pesos, 6,000, 7,000, 8,000, depende de su desempeño también en los bonos que ellos tenían. Y pues la verdad no se me hace justo porque tengo 3 niños y uno del medianito de mis niños ha tenido muchísimos problemas de salud respecto al accidente que él tuvo. Hubo gente que se nos fueron, hubo viudas que tenían 3,000 pesos de la pensión por el trabajador que había fallecido. Hubo gente que se amputaron las manos, brazos y todo eso. Entonces todo eso estaba mal en la cotización del seguro. Entonces todo eso de que pagaban mal la cotización del seguro, todo eso afectó a las personas esas. Cuando había un accidente o una incapacidad, el seguro te daba el 50% de como nos tenían, que era muy bajo, y la otra parte te las daban en efectivo en las oficinas. De los accidentes que tuvieron mis compañeros, uno de ellos fue Michelle Tapia, se accidentó en una máquina de Stellantis, perdió sus 4 dedos, creo de su mano derecha, y otro fue David Jauregui, alias el alemán. Él perdió su brazo en una máquina donde ya se había notificado que tenía problemas con los paros. Yo una vez en las Stellantis, unas máquinas que se llaman Stellantis, un muchacho la máquina lo agarró y le voló los dedos. Y como les digo, estábamos cotizando muy abajo. Entonces a esos muchachos, luego después a otro le agarró la mano. Yo lo viví, yo lo vi. Y después a los muchachos pues les llegaron sus pensiones muy abajo, cuando en realidad a lo que estábamos ganando era muy superior a ese tipo de pensiones por accidente de trabajo. Desgraciadamente, incluso hasta yo tuve un accidente en el área de trabajo, lo cual tengo una pensión parcial por un 30%, que ellos con el tiempo tuvieron que darme un ajuste porque siempre hacían como algo como tipo de evasión fiscal o qué sé yo, no sé cómo se le llame. Es decir, si nos tendrían que cotizar, por un ejemplo, con 20 pesos, ellos nos cotizaban con 5 pesos a la semana. O sea que siempre estaban robándole al seguro y al Infonavit, porque nunca nos dieron ningún derecho, porque siempre nos daban nada más, decían ellos, que el seguro básico, que para ahorrar dinero. Dinero que nunca se vio reflejado, nunca nos dieron ningún 5 de lo que se ahorraron. No, pues al montar un enrollador, no tenía paros ahí la máquina. Así fue el accidente.
y quedé pues con muy baja pensión. Cuando me accidenté yo estaba cotizando, cuando me di cuenta ya eran con 120 pesos. No, pues fueron como un año de espera pues para saber lo que me iban a dar ahí lo del seguro, ¿verdad? Ya acá el seguro me daba como 6,000, la diferencia me la daba ya Luis Enrique. Pues que según eso que porque éramos socios, y me dijeron que así iba a quedar pues ya mi pensión. No, pues quedamos bien acabados realmente. El caso Tradoc expone, de manera muy sensible, el uso ilegal y fraudulento de las leyes para beneficio indebido de los grandes capitales, y en perjuicio directo de trabajadores y sus familias, así como la distorsión de las luchas sociales de la mano de líderes corruptos e ineptos. Para 1.400 personas, esto significó 15 años de violaciones de derechos y explotación laboral, de acoso, amenazas y presiones, del aprovechamiento indebido de la necesidad y el ánimo de salir adelante. La verdad que quisiera que así lo entendieran todos ellos, que regresaran todo lo que no es de ellos. Compañeros, estamos en una situación que tenemos que estar unidos. Aquí, entre más gente habemos viendo este problema, que gracias a este consejo se ha abierto y ha escarbado todo lo que se ha podido, las mentiras que ha tenido Chuy Torres, tenemos que apoyarlos y estar con ellos a donde los manden a llamar, a firmar y todo eso, y no hacernos para atrás, compañeros. La planta salió adelante gracias a nosotros los trabajadores, ni gracias a Chuy, ni a Cooper, ni a Yanti System. Ellos no hicieron nada, nosotros fuimos los que nos desgastamos por esa planta. Por eso merecemos tener todas las cosas, las ganancias que tenemos de esta planta. Y arriba y adelante, compañeros. Para hacer justicia, porque nos robaron, que se unan todos y que no crean en mentiras, que primero se informen, y tenemos que hacer justicia. Actualmente, las acciones legales interpuestas por Tradoc, sus socios y demás trabajadores afectados sostienen un avance importante, contando a la fecha con resoluciones favorables y altas probabilidades de una futura victoria. La unidad es la gran fuerza de las personas.